Bien, entonces hoy tenemos Johan, Javier, Jonathan y José Julián. No sé si alguno de ustedes se aventure a contarnos un poco con qué se quedaron de la vez pasada de la conversación que tuvimos hace 8 días. Los escucho. Bueno, yo quisiera decir que me quedé como con la duda al fin qué era lo ético y qué era lo moral, porque pues no, siento que discutimos muchas cosas y me pareció bien interesante la clase, pero al final recuerdo que alguien preguntó a alguien algo en el chat y yo les decía, bueno, todavía no sé bien delimitar lo ético y lo moral, pero bueno, en primera instancia eso, lo segundo, mm, pues entendí lo sensible de los temas, esas líneas pues que uno no sabe ni por dónde de verdad se pueden delimitar. Me parece que eso hace pues interesante el tema, pero a su vez pues complejo. Esa fue como la sensación que me quedó. Muy bien, Javier. Bueno, no, muchas gracias por esa primera apreciación. Los demás, ¿con qué se quedaron en la mente? ¿Qué les quedó como en el tintero? Profe, buenas noches. Pues yo la semana pasada no me pude conectar, pero en lo que pude ver en los foros de las publicaciones de los compañeros, siento que el tema que tocamos la semana pasada es algo muy subjetivo. Creo que casi todos teníamos opiniones diferentes. Algunos dijeron que era ético, otros dijeron que era moral. Yo en mi caso dije que ni ético ni moral y seguimos esperando eh, poder entender si era ético o era moral. Muy bien, Jonathan, gracias. José Julián, Johan, ¿alguna reacción? Sí, profe, pues digamos que en resumen era que todo dependía de la perspectiva o del punto de vista, ¿sí? De la situación, entonces partía uno como desde ese principio, ¿no? Y como dice Javier, se confunden las dos líneas entre ético y moral en algunas ocasiones, ¿cierto? En donde creemos que podemos estar haciendo bien, pero que pues eso tiene unas repercusiones en otras personas, en una comunidad, bueno, así sea en otro más, ¿cierto? Precisamente por eso, ¿cierto? Y que uno obviamente no lo ve como, como mal porque tiene, digamos, esa oportunidad de hacerlo, ¿sí? Sin que sea quebrantando la ley. Entonces, digamos que ese es el concepto. Muy bien. ¿Y Johan? Igual, profe, también con la duda un poquito que si era más ético, más moral. Igual sigo en la posición en la que la ética la sigo viendo después de todo lo leído, más de acuerdo con la posición en la que estés. No es lo mismo una ética que te puede plantear un empresario para tomar una decisión en base a su empresa a como la vea el trabajador. Igual también, pues estamos ante un mundo, una sociedad muy sensible en muchos aspectos, que cualquier cosa le ofende, cualquier cosa le indigna, pero esas mismas personas que se ofenden y se indignan, pues poco suman en algunas ocasiones a mejorar la sociedad. Entonces, es un tema delicado, tiene una delgada línea para pasarse entre lo malo y lo bueno, pero ahí vamos comprendiendo cada vez más. Ok, bueno. No, bueno, señores, muchas gracias por sus preguntas y por el necesario ejercicio de aclaración que yo creo que es muy pertinente hacer en este caso. Espero que me estén escuchando bien. Creo que sí. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces comencemos con un recuento muy breve para tener tiempo en la sesión de hoy de conversar sobre la relación entre ética y empresa de manera un poco más explícita. Porque la sesión pasada, el caso de EPM, yo creo que nos permitió un poco como sintonizarnos en lo que Javier señalaba hace un momento sobre ser sensibles a las dificultades y a la naturaleza compleja de este tipo de decisiones.
Y eso tiene que ver con un asunto, digamos, de primera importancia, y es que no son decisiones fáciles, ¿cierto? Esto de las decisiones difíciles, de hard choices, recuerdan la charla TED. El problema de la dificultad de las decisiones no es que fueran como decisiones equivalentes a un teorema matemático, ¿no? No eran difíciles porque requiriera mucha ingeniería o requiriera mucho conocimiento técnico sobre algo. La dificultad de las decisiones residía básicamente en que tenemos alternativas y ambas alternativas en últimas representan apuestas de valor distintas, ¿no? O en otras palabras, una diferencia entre lo que por una parte queremos hacer y ser y por la otra también. Entonces, cuando uno está como concentrado en esas dos, pues tiene que tomar la decisión de, bueno, ¿por dónde me voy? Y por dónde me voy requiere, por supuesto, sopesar en últimas buena parte de lo que uno realmente cree y realmente considera valioso. Entonces, esa dificultad de decidir eh, cuál es como la apuesta de valor es la dificultad o lo que hace difícil la decisión. Em, Primero, reconocer que entonces no estamos, cuando hablamos de decisiones éticas, no estamos, o decisiones morales, vamos a hacerla sinónimos solo un momento, no estamos ante cualquier tipo de decisión, ¿ok? Eso por una parte. Ahora, por otra, el uso del polígrafo en el caso de PM era un caso para empezar a preguntarnos por varias cosas. La primera tenía que ver con cómo diferenciar entonces entre ética y moral. Y voy a hacer una diferencia esquemática para que quede clara en la medida de lo posible estos dos términos. Este curso se llama Ética y Responsabilidad Social. No se llama moral y responsabilidad social. Ahora, ¿por qué se llama ética y no se llama moral? Entonces, el punto es ese. Y la respuesta es relativamente sencilla y es por esto. Nos referimos a moral como un ámbito en donde consideramos que se juntan dos asuntos. El primer asunto es un asunto normativo, o sea, del deber ser. Y el otro es un asunto imperativo, es de la obligación. Entonces, la moral básicamente hace parte de ese dominio de cuestiones sobre las que nos preguntamos cuál es la obligación asociada, qué es lo que debemos hacer. Entonces, en un ejemplo, podríamos decir que cuando le decimos a los niños, tú no debes decir la verdad, estamos hablando de la moral, ¿sí? Debes obedecer a las autoridades, estamos hablando de la moral. Debes guardar la confidencialidad si se te pide hacerlo y lo has hecho. Estamos hablando de la moral. Entonces, en todos estos registros estamos hablando de un dominio que hace parte de las obligaciones que como seres humanos, racionales y conscientes, asumimos. ¿Ok? Entonces, la moral es, por lo tanto, el conjunto de nuestras obligaciones que hemos, y eso es muy importante, decidido asumir. Decidido asumir. ¿Por qué? Porque consideramos que guardan algo valioso. Por ejemplo, ¿por qué debemos decir, por qué no debemos decir mentiras? ¿Por qué le dicen a ustedes no sé si tienen hijos o hijas, pero en el proceso de crianza, pues uno le dice a sus hijos, tú no debes decir mentiras. La respuesta es, la respuesta que dan los chicos y las chicas es ¿por qué? ¿Qué respuesta le damos nosotros cuando nos dicen eso? Que no deben decir mentiras. Por ejemplo, ¿alguna? Cuando yo era niño, me respondían era porque era uno de los mandamientos de Dios de acuerdo al cristianismo y etcétera. Ah, ok, porque era un mandamiento divino. Y uno puede decir, bueno, ¿y si Dios no existe, entonces puedo decir mentiras? Y la respuesta es, pues aunque Dios no existiera, tampoco debes decir mentiras, ¿sí? Entonces, un primer asunto es que la moral, aunque se relaciona con la religión, no son lo mismo. Esa obligación que tenemos
de decir la verdad, entonces puede no tener que ver para los ateos con obedecer una regla divina. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si uno le dice a los niños, no, es que tú debes decir, no debes decir mentiras porque al decir mentiras puedes causar un daño, ¿no? Puedes generar un mal en otros. Puedes involucrarte en una red de mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y mentiras hasta que al final, pues, o te pillan o terminas afectando a alguien. Y entonces ahí, claro, ¿y qué ocurre si no afecto a nadie? ¿Sí? Los niños pueden decir, pero es una mentira que no, es una mentira piadosa, ¿no? Como, Ya dos. ¿cierto? Esto no afecta a ninguna persona, ¿sí? Tan sencillo como eso. O es una mentira con buena voluntad, ¿sí? Como que te mentí porque pensaba que si te decía la verdad te iba a herir más, te ibas a sentir peor. Entonces uno puede, digamos, decir todo esto, pero al final, consideramos que lo que ocurre con la obligación de decir la verdad es porque consideramos que la verdad es algo valioso en sí mismo, ¿cierto? O sea, que tiene esa consideración. Porque vale, entonces debemos decir la verdad, porque tiene ese valor. Y ese es un valor incondicional. O sea, la verdad no es valiosa porque nos permite avanzar en nuestra carrera profesional. No, la verdad es valiosa independientemente de qué ocurra. Entonces, cuando uno, eh, digamos, mira que el deber se funda en eso que es valioso incondicionalmente, entonces estamos hablando de la moral. ¿Ok? De tal forma que la moral entonces hace parte de ese conjunto de obligaciones relacionadas con lo que es considerado valioso, humanamente valioso. Ahora, ¿qué ocurre con la ética? Con la ética ocurre que, como ustedes lo han dicho, es subjetiva, pero subjetiva no quiere decir que sea caprichosa. Hay quienes les gusta más el helado de vainilla que el de chocolate, ¿cierto? Y si uno le pregunta a alguien, bueno, a vos por qué, a mí me gusta más el de vainilla, por ejemplo, ¿a vos por qué te gusta más el de vainilla? Y la verdad es que uno no tiene ninguna respuesta, pues uno dice, pues porque me gusta más y ya. No tengo ninguna razón, ¿no? O sea, es un puro capricho, ¿sí? O es una pura preferencia personal, ¿no? Pero no es lo mismo decir me gusta más el helado de vainilla que de chocolate, que me gusta eh, más un país democrático que un país autoritario. O sea, no es el mismo registro. Puede que uno diga lo mismo, me gusta más vivir en un país democrático que en un país autoritario, pero no es el mismo tipo de gusto que cuando uno dice me gusta más el helado de vainilla que de chocolate. No porque el objeto de gusto sea distinto solamente, sino porque ese gusto es distinto. O sea, no, en otras palabras, cuando decidimos, por ejemplo, que la democracia es un mejor sistema de organización social que el autoritarismo, para ponerlo en términos políticos, estamos diciendo que tenemos razones que justifican nuestra decisión. O sea, razones racionales, razones de las que podemos dar cuenta. Yo no puedo explicar por qué a mí me gusta más el helado de vainilla que de chocolate. No puedo explicar eso, pero sí puedo explicar, en cambio, por qué la democracia es un mejor sistema político que el autoritarismo. Y no solo puedo explicarlo, sino que creo que tengo razones para creer en eso, ¿sí? Como no creo que tenga razones para que me guste más el helado de vainilla que de chocolate. Entonces, la ética, aunque es subjetiva, no es subjetivista, ¿sí? O sea, no es caprichosa, no es simplemente como que a mí me dio la gana que hoy está bien que se violen los derechos de unas personas, pero mañana pues no me dio la misma gana. Ahí no estamos hablando de ética, ¿sí? Entonces, aunque la ética tenga un carácter subjetivo, porque por supuesto depende de los sujetos, no quiere decir entonces que sea arbitraria. O sea, que las cosas que creemos que son correctas no las son simplemente porque un buen día nos levantamos con ganas de que fueran correctas. De tal manera que cuando en el caso de EPM estábamos hablando del uso del polígrafo, entonces nos preguntábamos, bueno, ¿cuál es la finalidad? Saber quién filtró la información. ¿Cuál es el contexto? El contexto empresarial, el contexto político. Pero en últimas, el uso del polígrafo era un uso que tenía consecuencias sobre las personas, uno, y dos, que también implicaba un ejercicio
digamos, del poder sobre subordinados y también con consecuencias sobre los lazos de confianza. Entonces ahí nos preguntábamos hasta qué punto ese uso del polígrafo entonces corresponde con los valores de la organización, corresponde con los valores de la persona, corresponde con establecer unos lazos de confianza en esa organización, en el grupo de trabajo más cercano, hasta qué punto perseguir la verdad, por perseguir la verdad se vale cualquier cosa, incluso si las personas no están de acuerdo. Entonces, en esas dimensiones, lo que había en medio de la situación era, bueno, decidir hasta qué punto entonces, qué justifica las cosas que hacemos. Y la justificación entonces lo hace subjetivo, sí, pero nos obliga a dar razones de las cosas que hacemos. Cuando hablamos de ética, entonces hablamos de las decisiones que involucran, ojo con esto, las decisiones que involucran, bueno, voy a proyectarlo para que les quede más fácil verlo. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, ahí, vamos a ver. Hablamos de decisiones éticas, no solo cuando están implicados valores, principios o mandamientos, sino también cuando estos se han de valorar junto con otras exigencias, expectativas o deseos que tenemos razones para alcanzar y ver realizadas. No hay ética sin moral, pero la moral nunca ha sido suficiente para responder a las cuestiones éticas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de decisiones éticas o de la ética, por supuesto que también hablamos de lo normativo, pero en términos de ética, lo normativo es un aspecto, o sea, esos mandamientos que debemos hacer, pero luego están otras consideraciones y esas otras consideraciones también las tenemos que valorar. Depende, por supuesto, de cada decisión y de cada contexto. Pero, por ejemplo, Jonathan decía ahora, cuando estaba pequeño en la iglesia sí, creo que fue en la iglesia, pues me enseñaron a que decir la verdad, decir mentir es un pecado, ¿cierto? Eh, y entonces, bueno, listo, muy bien. Ahora consideramos este caso muy rápido. Ustedes tienen una pareja de amigos, tienen una relación sentimental, ellos dos, y uno piensa terminarle al otro, pues cortar la relación, pero no se atreve a decirle y le dice a ustedes, mira, estoy pensando en terminar con Juan, por poner cosas. Pero no sé, y entonces uno, pues hablamos con él o con ella, pongámosle con ella. Entonces le decimos, no, bueno, esto es lo otro. El caso es que ella nos dice, pero no le vas a decir nada porque yo no he tomado la decisión. No le vas a comentar nada sobre esta conversación. Y ustedes dicen, listo, no le comento nada. Luego al otro día ustedes se le encuentran a Juan y Juan les preguntaba, mira que María está muy rara. ¿Vos sabes algo? O sea, ¿ella te ha dicho algo al respecto de los dos? Esta que es una decisión bastante, digamos, trivial, pero al menos lo suficientemente común como para decir, en ese momento nos están preguntando si sabemos algo, ¿cierto? Sí sabemos, ¿no? O sea, sabemos que ella está tomando, o más o menos que está decidiendo si terminar o no la relación. Entonces, si decimos que no sabemos, mentimos. Pero si sí decimos que sabemos, rompemos la promesa. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Mantener la promesa o mantener la verdad? Depende, obvio. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? De la relación que tenga con ellos, de con quién me sienta más afín. Pero en últimas, si ustedes lo miran bien y rápidamente, tenemos un conflicto entre dos obligaciones morales: mantener las promesas y decir la verdad. La cuestión es que no podemos sostener las dos simultáneamente. Johan. Una postura podría ser ahí el que primero
o el que primero sí, que primero te lo diga, como obviamente irse por ese lado, porque pues igual los dos son amigos, sí, puede que uno tenga más afecto por uno que por el otro, pero si alguien primero te advirtió o te contó, te dio la confianza, pues la postura idónea sería siempre respetar ese primer acuerdo. Es una buena posibilidad. La pregunta es, ¿por qué llegar primero hace que que tenga que comprometerme con quien llegó primero? Sí. O sea, ¿por qué llegar primero me obliga a mí a mantener? Ahí es donde yo aplicaría entonces según la postura, y es algo que hago muy en mi diario vivir, Ajá. y es que llegan personas como que, oye, te puedo hacer una pregunta, y pues si a mí, o te puedo contar algo, y yo como que, pues si veo que como que no me interesa, yo le digo, no, pues, ¿para qué? Más bien como que guárdatelo. Entonces también podría ser una postura que haga una antesala a ese tipo de situación para no tener que guardarle a alguien como tal ese secreto y mentirle a una persona que valoras más. Claro, pero es cierto, a veces, pero a veces no, uno no puede prever que lo que le están contando luego le va a convertir en una papa caliente. A veces sí, a veces uno dice, uy, no, 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 o sea, si me vas con el cuento de te voy a contar algo, pero no le digas a nadie, yo de entrada puedo decirte, entonces no me digas a mí. Pues no, ¿cierto? A veces pasa eso, que le advierten a uno y entonces uno tiene el tiempo y la oportunidad de decir no, pero a veces Sino que no. la A veces, idiosincrasia de nosotros o como la cultura es más del chisme, de querer saber, que uno le dice sí a todo también. y ya, También pasa. Entonces te cuentan y te cuentan y te cuentan y vos vas escuchando y si uno, y al final de que te cuentan todo te dicen, pero no le vas a decir a nadie. Y uno dice, uff, ¿cómo le voy a decir a la persona? No, yo no me puedo comprometer con eso, porque si te he dicho algo privado, ¿cierto? Pues uno dice, pues sí, pues tienes razón, ¿no? Pero luego si alguien te pregunta, en este caso de la pareja, ve, mira, es que este man está muy raro, yo creo que me va a terminar, ¿vos sabes algo? Y uno, "Mm, no, pues yo, o sea, ¿qué le digo? Como, no, no sé nada, pero prepárate que cualquier cosa puede suceder, pues si le digo eso, le estoy diciendo, ¿cierto? O tampoco le puedo decir o sí lo como, sé, pero no te lo puedo decir, pero o, después siempre o aguanta que encima. peor, exacto, lo sé, pero no te puedo decir. Ah, entonces, entonces, pues se compromete a uno más, pues aún más. Entonces, en un caso como esos, que es un caso, digamos, que tiene esa complejidad, en últimas, miren que muestra una tensión que me parece a mí que es más o menos trivial, pero al mismo tiempo esclarecedora, y es, si yo tengo que tomar una decisión entre mantener una promesa y decir la verdad, eh, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, no puedo. O tengo que mantener la promesa o la promesa o la verdad, pero no puedo las dos. Entonces la cuestión es, tengo que decidir en ese momento cuál valoro más. Y entonces estoy en una decisión ética, justamente, porque la decisión ética entonces giraría en torno a eso que estoy decidiendo que tiene más valor, aunque las dos cosas sean moralmente valiosas. Y Profe, aquella ¿cómo vieja podríamos? Dale, Uy, Francis, dale, Javier. ¿quién habló ahí? bueno, rápidamente aquella vieja premisa de que la verdad os hará libres. Ah, pues peor, porque aquí no es el caso. No, digo yo es que, pues, no necesariamente uno le tiene que hacer el juego a la suspicacia, ¿no? Porque uno sí puede decir, mira, sí he recibido comentarios, pero no es prudente para mí decírtelo. Y él podrá suponer, o ella, pues, lo que quiera, ¿cierto? Pero tú lo puedes cortar, ¿sí? O sea, no es mi papel entrometerme, cosas como esa, porque a veces como que queremos hacer un juego, pienso yo como que no tomamos posición y eso también se vuelve un problema, porque después cuando terminen con la otra persona más encima viene y le reclama a uno porque usted no dijo nada y queda uno envuelto como en la mitad, que no debería ser, ¿cierto? Es una relación de ellos. Entonces, pues, quería como No, aportar ese pedacito.
Sí, es cierto, es cierto. Uno puede decir eso, uno puede decir, no estoy autorizado a darte información, ¿sí? O, uy, no, la verdad es que sí tengo información, pero no te la puedo dar. Ah, Pero pero ¿quién se aguanta eso? por ejemplo, uno, Ah, o, van a o Profe, decir, pero no me conociste primero a mí, o sea, vos vas además, con ella, ¿quién se aguanta decir iría ahí atrás? Jonathan, profe, yo le hago una pregunta. ¿Cómo podríamos relacionar, por ejemplo, el tema de principios con lo que estamos hablando? De que mis principios puedan estar por encima del valor o no de la verdad. claro, pero es que, por Y ejemplo, sí, saliéndonos un poquito del ejemplo en el que estamos, le voy a contar. Yo me muevo mucho en el campo político, ¿sí? ajá, Cuando empezamos la maestría, yo vi a Javier y yo dije, yo este señor lo he visto. Días después, ya, este señor es de tal parte y es diputado. Nadie en el chat, nadie en el grupo se dio cuenta hasta que Javier un día dijo, compañero, les quiero compartir algo, es que yo soy diputado aquí en el Valle, etcétera, etcétera. Entonces, donde yo le digo, mis principios van por encima de todo y mi principio es, o lo que yo entendí, Javier, es, si Javier no quiere que los demás se den cuenta, ¿por qué tengo que salir yo a contar la vida de Javier? ah, no, Entonces, claro. cuando lo relaciono con el tema de las relaciones, uno de los principios que me han enseñado en mi casa es, uno no se mete en la vida de los demás. Cada No, quien pero que resuelva un sí. problema de manera. Entonces, si usted puede ser mi mejor amigo y me lo pregunta y lo sabe, le digo, marica, no sé nada. Ya Ah, después pero de que está por allá, parce, yo sí sabía, pero no te podía decir, ¿no? O sea, tenías ese, que solucionar tu problema. ese es un punto, ese es un punto. Mira que lo has dicho. Uno puede querer creer que uno no se debe meter en la vida de los demás. Pero ¿qué pasa? Que es que los demás a veces lo meten a uno en la vida de los demás, ¿sí? No siempre es tan fácil mantenerse al margen. Em, y aquí un principio para atender tu pregunta que es muy buena, Jonathan, y es, yo puedo tener un principio de vida que es siempre la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Sí? Ese es mi principio de vida. Eh, la verdad está por encima de todo. Es valiosa. Listo, muy bien. Pero también puedo tener otro principio, que es el principio de uno debe mantener sus promesas. Uno debe sostener la palabra dada. Y mucha gente tiene esos dos principios en la vida, ¿cierto? Ahora, en una situación como estas, ¿qué ocurre? Ocurre en últimas que tenés que decidir Entre el uno o el otro, de acuerdo a lo que sea más importante para usted en eh, la situación. tal cual, tal cual. O sea, en otras palabras, no es que si le dices a la persona, sí, yo sé, y lo que pasa es que te va a terminar o tiene dudas, qué sé yo, no es que ya no creas en el principio de honrar la palabra, ¿no? Es que lo has puesto en relación con el otro, o sea, en otras palabras, has encontrado razones para irte por uno o por el otro y por lo tanto, aunque los principios siguen siendo valiosos, en un contexto específico, tienes razones para valorar más uno que otro, distintas razones, ¿sí? Que puede ser las consecuencias, el tipo de relación que yo tengo con la persona, eh, no sé, si has sufrido mucho porque el otro la ha hecho sufrir, entonces pues yo estoy más del lado de la víctima y entonces pues le cuento si el otro ha sido un tráfuga, ve, no, ese man te va a terminar, así que alistate. Entonces todo eso hace parte de la respuesta es, uno puede tener principios, ¿sí? O lo que uno llama es que yo tengo unos valores, claro, pero es que esos valores y esos principios uno los tiene pero solo en las situaciones concretas de la vida, de las exigencias particulares y las decisiones que toma, es que esos principios y valores que en principio uno tiene y están por allá abstractos, se convierten en una realidad. En otras palabras, solo en las decisiones como estas es donde se da uno cuenta cuál es su ética. Solo en estas decisiones es que uno se da cuenta, mi ética es esta. ¿Sí? Porque por supuesto, yo puedo decir que en términos de principios y valores, uff, un montón. Yo creo que todo es importante, el respeto, la tolerancia, decir la verdad,
la solidaridad, o sea, es como, yo te puedo dar todo el listado completo de que todos esos son mis principios y mis valores, pero la cuestión es que en las decisiones concretas, sobre todo en los dilemas, es donde el asunto de lo ético tiene como una mayor claridad, porque allí es cuando tenés que decidir, bueno, y en este caso, ¿qué? En este caso, ¿por dónde me voy? En este caso, ¿qué justifica entonces la decisión que estoy tomando? Y ahí yo creo que es una forma de diferenciar la ética y la moral. La moral, de nuevo, hace parte, digamos, habla sobre los deberes, las obligaciones, los principios, los mandamientos, todo lo que creemos que es valioso en sí mismo. Pero la ética habla sobre cómo decidir qué tiene prioridad y qué no. Cómo justificar esa priorización o esa jerarquía, cómo dar razones de nuevo en esa comparación. De tal forma que si tú al final le dices a la persona, sí, mira, el man te va a terminar, bueno, eso es una decisión ética. Eso no quiere decir que no tengas principios, ¿no? Los tenías, pero se pusieron en conflicto y decidiste sobre esos principios, cuál en ese momento tenía un mayor valor relativo. Y ahí se jugó la ética de la persona, obviamente. Entonces, algunos de ustedes le dicen a las personas, sí, yo te voy a contar porque mira, otros dicen, no, yo guardo el secreto. Bueno, eso lo hace subjetivo, ¿cierto? Porque no es la misma respuesta de todos. Pero no lo hace caprichoso porque si uno, por ejemplo, decide contar, ¿sí? Y luego se encuentra la otra persona y le dice, bueno, pero vos, ¿por qué le contaste? Uno no sale con la respuesta de, no, yo le conté porque quise. O sea, le puede salir con esa respuesta, ¿no? Pero esa respuesta es una respuesta que finalmente no se compadece con el criterio de racionalidad. O sea, si yo te dije algo para que guardaras el secreto y luego dijiste, pues yo quisiera saber por qué lo dijiste, ¿sí? No para convencerme, sino que es necesaria una justificación de las acciones. O sea, yo no puedo decir simplemente lo hice porque se me dio la gana. Esa sería como una forma de minoría de edad. Pues como responden a los niños, pues porque sí, pero uno espera de un adulto que no responda de esa forma, no porque ser adulto sea mejor que ser niño, sino porque se espera que uno pueda justificar ante otros las acciones que hace, aunque los otros no estén de acuerdo con esas acciones. Entonces, en eso está un poco esa distinción entre ética y moral. Y por eso en esta clase o en este curso hablamos más de ética que de moral, porque no hablamos de los valores y principios. Como les dije la sesión pasada, ustedes ya están, digamos, hechos y derechos o torcidos o como ya los haya traído el río. Entonces no es moral, no es como para que ustedes sean unas buenas personas. Ojalá que lo sean, ¿sí? Pero la clase, el curso no intenta que ustedes sean mejores personas en términos morales, que aprendan más valores y más principios, sino más bien que es ética, o sea, que es una reflexión sobre esas situaciones, contextos o decisiones en las que necesitamos la continua reflexión para decidir qué tiene más o menos valor relativo en contextos específicos y poder justificar esa decisión. Justificar no quiere decir porque tenemos razón, justificar quiere decir dar cuenta ante otros con razones que otros puedan comprender, aunque no las tengan que compartir. Yo puedo decir, te entiendo, no estoy de acuerdo, pero entiendo lo que dices o entiendo lo que hiciste. Y bueno, esa es la expectativa de la justificación. Bien, entonces con eso en mente, vamos un poco como a la sesión de hoy. Pues ya empezamos, pero la sesión de hoy básicamente trata sobre esa relación entonces que guarda la ética y las empresas. Y una de muchas formas, es mirar esa relación entre ética y empresas como una relación de agua y aceite. Otra forma es una relación que le han llamado algo así como de una sinergia, como de un gana-gana. O sea, como que si tú eres ético, entonces te va a ir bien en los negocios.
cosa que yo no creo que sea así, personalmente. Eh, pero lo otro es que sean opuestas, ¿sí? Como es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eh, yo tampoco creo que sea así. Eh, a veces las situaciones dan contextos como para pensar en preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuál es el espacio de la ética dentro del mundo de los negocios? Y por eso les he dado, les he compartido un par de textos. Uno sobre, uno un poquito más viejito que el otro, ¿no? Eh, el texto de Albert Carr es de qué año, ¿recuerdan? ¿Aló? El 68. Del 68. Tiene sus años, tiene su tiempo ese texto comparado con el texto de Badaraco, que es un texto mucho más actual. Entonces hay que tener eso en cuenta también ahorita en la discusión. Pero ambos textos, digamos, creo yo, nos ponen como en la sintonía de preguntarnos cuál es la relación entre ética y empresa. Y les he pedido que formulen unos casos y con esos casos vamos un poco a tener la conversación alrededor de esa relación entre ética y empresa. Em, y vamos a hacer entonces la siguiente actividad. Yo voy a distribuirles un caso distinto a cada uno del que han formulado. ¿Ok? La tarea es, ustedes leen el caso, uno, es lo primero, leer el caso. Y dos, una vez han leído el caso, entonces van a realizar un análisis de ese caso a través del texto de Badaraco. Porque digamos, la tarea era construir el caso de tal forma que reflejara esta noción del cañar, que para algunos es engañar y para otros no, pero yo creo que no es engañar, ser un bluff no es necesariamente un engaño, pero hay unas sutiles diferencias, ¿sabes? Eh, entonces, el caso tendría que mostrar eso. Entonces, lo primero que van a hacer, lo voy a escribir aquí en el chat para que lo tengamos, para que lo tengamos. Entonces, primero es lectura del caso, ¿ok? Segundo, van a decidir si el caso es o no un caso de cañar en los negocios. Entonces pueden decir, no, ese caso que formuló mi compañero eso no. Y tercero, van a hacer un análisis en términos de qué harían en este caso, si hay que hacer algo, con base en el texto de Badaraco. O sea, van a usar lo que Badaraco dice en su texto para hacer un análisis del caso. ¿Qué es un análisis? Es decir, el caso me muestra esto, yo recuerdo estos dos o tres conceptos del texto de Badaraco y creo que se puede mirar de esta manera. Entonces, es el ejercicio que van a hacer en los próximos minutos. Les voy a mandar a una sala, bueno, no, mentiras, podemos trabajar aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy aquí a poner, un momento, ¿dónde está esto? Ya sé, ya sé, ya sé. Ya les muestro. Bueno, entonces tenemos, ay, no me permiten, ¿por qué no me permiten? Un momentito. Mm,
Bueno, no, hagamos lo siguiente. Pensé que se podía, por alguna razón pensé que podía enviar un archivo por el chat. Yo lo había hecho antes. em, pero parece que no. Entonces, ya un momentito les digo qué vamos a hacer. Caso 4. Entonces, ¿dónde están los documentos? Aquí. No, aquí. Entonces, estoy ahora, les voy a contar qué estoy haciendo para que luego todavía no, entren a la plataforma, pero todavía no, y puedan consultar el caso. Entonces, el primer caso es el de Johan, para que lo tengan en cuenta, para que Johan no haga el primer caso. El segundo caso, todavía no vayan a entrar, es el de Jonathan, para que Jonathan no haga el caso 2. ¿Ok? El tercer caso es el de Juan Guillermo. Y el cuarto caso y último es el de, creo que no vi un caso, Javier, tuyo ahí para hoy. No, no, señor, no, todavía Ah, no ok. lo subí. Bueno, entonces el tercer caso Hola, es el... buenas noches a todos. Yo sí la subí, profe, ¿no aparece el mío? ¿Yo quién? ¿Quién me habla? Yo, Marcela. Marcela. Espérate. Sí, sí, Marcela. Ginette. Ginette Y Marcela, el mío, ¿eres tú? profe. Es- Ah, ok. Sí, Entonces, Yo lo profe, subí soy yo, ayer. pero no sé qué están haciendo, entonces no participo ahora, pero sí, yo sí subí el caso. ok. Y ya voy, caso 5. Estoy haciendo una distribución por casos, de tal forma que se me acaba de descargar el segundo, de tal forma que ustedes queden con distintos casos para poder hacer el análisis. Entonces, ahí tengo el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. No importa si se repiten. Entonces, vayan ahora sí pueden ir a la plataforma, la sesión de hoy, que es la sesión 2, semana 2. Ahí van a encontrar en actividades, lectura artículo, elaboración caso ethical bluffing y son 3 con 4 distintos links. Dice caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. ¿Sí? Me confirman si lo pueden ver. Sí, profe, sí se ven. Listo. Entonces, la idea de nuevo es que ustedes no hagan su caso. O sea, si Johan baja el caso y se da cuenta que es el de él, pues no realiza ese, sino cualquier otro. Em, de tal forma que primero lo leen, ¿sí? Segundo, tienen que decidir cada una, si el caso es o no un caso de cañar en los negocios o si es otra cosa, porque uno dice, no, este caso no es ningún bluffing, no tiene nada de eso, y por esto y por esto. Y tercero, si el caso eh, presenta una decisión o presenta pues una situación, ¿qué elementos del texto de Badaraco emplearían para hacer un análisis de ese caso? Entonces, una vez yo lo leo, bueno, no, yo creo que esta idea de Badaraco sobre tal cosa me sirve para mirar este caso de esta forma, ¿sí? Entonces, esa es la consigna, ¿ok? Ahí están los casos. Yo no los he revisado aún, que los están
subiendo. Entonces, hagamos una actividad que se llama de coevaluación, o sea, como evaluación entre pares. Entonces, ustedes van a ayudar a evaluar a sus compañeros y compañeras. No les van a asignar ninguna nota, pero van a bajar el caso, lo van a leer, van a decidir si es un caso de bluff o no, y van a hacer un análisis teniendo en cuenta las ideas o los elementos conceptuales del texto de Badaraco. ¿Ok? Entonces son las 7:29, 7:30 en mi reloj. Vamos a dedicarle 20 minutos máximo, máximo, cada uno a esto. Entonces, esto incluye también que puedan ir al baño, que puedan hacer un cierto estiramiento, porque nos vamos de largo hasta que se acabe la noche. No, mentiras, 8:30. Entonces, 8, 7:30, 7:50, nos volvemos a ver para hablar sobre cada uno de los casos. ¿Está claro lo que hay que hacer? ¿Está clara la consigna, como dicen los Sí, señor. pedagogus? Sí, señor. Perfecto. Adelante, pues. Bueno, 7:51. Entonces, buenas, buenas. Listo, profe. Ah, bueno, dije, uff, se fueron. Bueno, entonces, mm, ok, comencemos. Como no todos conocen los casos que ustedes han leído, entonces les voy a pedir que en la presentación que hagan, describan muy rápidamente el caso. O sea, ¿en qué consiste? Consistía en esto, pa, 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 pa. Y luego ya vamos con las preguntas 2 y 3. Entonces, comencemos por la última en llegar, porque los últimos serán los primeros. Marcela. No es, sí, sí está conectada. Sí, ahí está conectada. Marcela la una. Marcela las dos. Bueno, Marcela está y no está. Entonces, José Julián. Bueno, hice la lectura del caso número 2, la clínica del doctor Molitas, en donde aparentemente, pues digamos, el odontólogo dueño de la clínica, pues, vemos que no está infringiendo ninguna norma porque está entregando una información con un número de pacientes activos actuales, eh, con unas cifras reales al momento, pero que al final, digamos que tenía algo escondido y era que todos esos pacientes que efectivamente estaban activos terminaban su tratamiento en un periodo de 30 a 60 días. ¿Sí? Ujú, Entonces el 63% de la facturación pues se caía en 2 meses. Entonces vendía su clínica en ese momento, digamos que estaba diciendo que vendía su clínica a muy buen precio, pero tenía ese algo escondido, ¿cierto? Sí, estaba a muy buen precio. Lo que comentaban era que los equipos, la obsolescencia todavía les faltaba 3 o 4 años en equipos y maquinaria, es decir, que tenía una vida útil todavía buena. ujú. Pero sin embargo, digamos, la trampita estaba en esa parte de no haber dicho, mire, yo sí tengo toda esta gente activa, hoy me están pagando, no sé, una suma y son 100, pero resulta que en 2 meses no son 100, sino que son 30. Y Ok, de ahí para allá, mire usted cómo se consigue ujú, otra vez todo esto, o sea, todo ese 60% de clientes nuevos, ¿cierto? ok, Eh, digamos que ahí no estaba incurriendo en una actividad ilegal, ajá, pero sí ajá. estaba ocultando información para que el posible comprador pues Comprar. cayera en ese juego, ¿no? Ujú, Cuando llegara y si no hubiera hecho lo que hizo y fue pagar una consultoría, pues posiblemente hubiera comprado engañado, ¿cierto? Y a los 2 meses estarían problemas, pues de pronto de flujo de caja, eh, digamos como sin haber tenido en antelación, una antelación
una estrategia para la nueva captación de nuevos pacientes. Ok. Bueno, ahí digamos, este es el caso que leí. Ujú, ¿Listo? Las implicaciones ahí, pues obviamente con Badaraco, ¿cierto? Pues disponen cuáles serían esas consecuencias realmente de todas esas opciones que tengo para hacerlo, ¿cierto? Si de pronto el médico o el odontólogo hubiera sido sincero desde el principio, mira, sí, yo te la vendo barata, en este momento mi situación es esta, ujú, no la vendo porque no funcione, sino porque, bueno, X o Y motivo me tengo que ir, tengo un viaje, requiero el dinero rápidamente, ujú, pero en 2 meses, mira, tienes que trabajar o sea, yo creo que no hubiera habido problema, ¿cierto? ujú. Si hubiera hecho caso a la sinceridad, mire, pero te tienes que esforzar en estos 2 meses a captar más personas, ¿cierto? O sea, que le hubiera dado como todo el panorama completo, pues yo como inversionista diría, ah, listo, yo ya sé en qué me meto, te la compro barata y sé que en 2 meses tengo que volver pues bueno, no Ah, voy a ujú, rescatar el 60, pero voy a rescatar el 30 o el 40, ¿cierto? ujú. Pero ya de antemano ya sé a qué me voy a enfrentar. Entonces ahí es como esa consecuencia. Yo creo que si hubiera tomado esa decisión desde el principio, lo hubiera vendido más rápido, pues digamos como más fácil, y no hubiera entrado como en esa duda, ¿no? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué me ocultó esta información? Digamos Ok, que en esa parte. ok. Muy bien, José Julián. Entonces, bueno, un primer caso muy interesante, ¿no? Quizás próximo a unos casos en los que la lógica es, si a mí no me preguntan, yo no digo nada, ¿no? O sea, esa información, no estoy mintiendo, como dices ahí, muy bien. Eh, no estoy yendo contra la ley, pero tengo una información relevante que decido no compartir al posible comprador, a menos pues que me lo pregunte. Así me lo pregunta y pues me veo en la necesidad, diré, pero pues hasta donde sabemos, y eso explicado, el caso está muy interesante. Entonces, bueno, entonces, en tu opinión, sí clasifica como un caso de cañar en los negocios, de bluff. Sí, claro, sí, sí Ok, caería. ok, muy bien. Bueno, caso número uno, miremos, o sea, primer caso, pero fue el caso dos. Eh, ¿Quién quiere seguir? Jonathan quiere seguir. Excelente. Jonathan. Sí, profe, yo estaba leyendo el caso del equipo de manejo de redes sociales. Pues en este caso, quien expone el ejemplo dice que tiene como su empresa en la que maneja las redes sociales de restaurantes, es específicamente el caso, y para posicionarlos pues como en el mercado a través del manejo de las redes sociales. Entonces ellos se contemplan pues la creación de contenido atractivo, y lo que se planteaban era pues realizar ajustes menores en la presentación de los platos y como retocar las fotos para que se viera más llamativo, que es lo que generalmente hacen en casi todo el comercio. Si uno va y revisa por lo menos las fotos de McDonald's y lo compara con el hamburguesa que usted compró, pues eso no se acerca ni el 50% de Ajá. lo que uno vio en la Una publicidad. foto. Ujú. Eso, entonces digamos que el otro cañazo que ellos metían ahí pues era la compra de seguidores, porque eso en esas plataformas tengo entendido que por lo menos el Instagram usted puede comprar paquetes de 1.500 o 1.000 seguidores y técnicamente usted no está infringiendo una ley, tampoco está diciendo mentiras porque efectivamente tiene los 500 seguidores, pero pues el tema es que eso es como algoritmo que crea cuentas falsas y te ayuda a posicionar la marca. Y en el Mm. último, pues era la manipulación de reseñas y comentarios. Entonces era como coger, entiendo yo, estos perfiles falsos y que publicaran que la comida era deliciosa y etcétera, etcétera. Y cuando de pronto algún comensal que hubiera ido a la tienda y hubiera comprado y no le hubiera gustado y publicó algo malo, eliminar el comentario. Entonces, pues yo Mm. considero que son tres cañazos, tres por el precio de uno. Entonces le dio Oh, 3 por 1. ¿Qué entiendo yo de pronto con la situación que expone el compañero? Es que cuando uno está como en la parte de la consultoría, más allá de los actos que uno como empresario desde el servicio que está ofertando comete, tiene que ujú. contextualizar a su cliente. Venga, o sea, yo
como consultor tengo que darle opciones al cliente y en últimas es él quien define qué acción tomar. Entonces, mire, tenemos esta opción que es la larga, que se va a demorar más, que tenemos que hacer esto, y tenemos esta otra que es la corta, que incluye estos tres cañazos. ¿Usted qué decide? Cuando lo relaciono Mm, con la lectura, es el tema de vivir con su decisión. Entonces, digamos aquí el compañero y sus tres amigos con los que montó la empresa, pues tienen diferentes eh, tal vez puntos de vista y diferentes opciones. La primera sería cometer estos tres cañazos sin poner en contexto del cliente y vivir con ello. Mira, bueno, si eso se les cayó el día de mañana, el daño reputacional al cliente, el daño reputacional a mi empresa también, porque voy a tener un cliente insatisfecho porque ni siquiera le dije qué opciones tenía, ujú. como también recae sobre el cliente si yo le informo, y bueno, usted, esto es una mentira, esto es una farsa, usted es capaz o no es capaz de vivir con ella, usted moralmente o éticamente con qué es capaz de vivir para saber cómo vamos a trabajar. Ok, ok, muy bien, Jonathan. Bueno, pero ahora dijiste lo de si es mentira o si es una farsa, pero entonces es porque consideras que los casos que presentaste se trata de casos sobre mentir. Yo lo veo como, sí, básicamente eso es un cañazo, porque como le decía el profe, por lo menos el tema de comprar seguidores. Cuando Sí. usted entra a mi Ujú. perfil, yo tengo 1.000 seguidores, pero no son personas reales. Son páginas ficticias creadas a través tal vez de logaritmos y no sé qué más para hacer ver que tengo seguidores. Entonces, para mí es un cañazo, porque si usted me pregunta técnicamente cuántos seguidores tengo, yo le voy a decir que tengo 1.000. Pues ahí ¿Le están, estoy mintiendo? ¿cierto? No porque están ahí, Ah, pero son seguidores reales. No. ok, ok, ok. Bueno, pero eso está bueno lo que le dijiste ahora. ¿Estás mintiendo? No, porque ¿cuántos No. seguidores tengo? 1.000. ¿Dónde los veo? Ahí en la cuenta. Ah, bueno. Ahora, que esos 1.000 sean todos seres humanos o seguidores, como dijiste, reales, es otra cosa distinta. Y pues a mí no me están preguntando por cuántos seguidores reales tengo. Me están diciendo cuántos seguidores tengo, ¿no? Exacto, bro. Muy bien, muy bien, muy interesante. Bueno, no sé, Johan, contanos, en tu caso, ¿cuál fue? Bueno, yo me leí los tres. Hablemos entonces un poquito sobre el de Marcela. El caso de Marcela, pues es un caso en el que ella se veía en una situación en la que laboralmente pues no estaba contenta, no estaba de acuerdo con muchas cosas que sucedían, sentía que no estaba dando lo mejor y pues en cierto punto no tuvo la valentía de renunciar. Ella en ese momento para mí pues estaba cañándose a ella misma de cierto modo porque pues quería aguantar y alargar un poco la situación hasta cuando ya tomó la decisión de renunciar y cuando tomó la decisión de renunciar eh, cañó entre comillas también a su jefe diciéndole que era pues por unos motivos un poco más personales, más no por todo lo que venía arrastrando en cuanto a inconformidad. Entonces, en ese caso, pues digamos que también lo asocio mucho a la lectura con qué puedo vivir. Así Ujú, que en el caso de Marcela, pues lo primero es que yo creo que uno siempre debe sentirse a gusto con uno mismo, no ujú, cañarse uno y saber cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, dónde se siente feliz y seguir por ese camino para llevar una vida chévere, porque al final la vida solo es una. Entonces, por ese lado. Y lo otro es definitivamente, pues sí, siempre ser franco con las personas, decirles la verdad. En ese caso ya pudo haber hablado con su jefe, buscar una mejora que tal vez él pudiese haber entendido y eso también ayudaría de pronto a que Marcela cambiara su entorno laboral, que hubiera mejorado y no tener que tomar una decisión tan radical como renunciar, a no ujú, ser que de pronto pues ya eso es más interno porque creo que no lo termina de aclarar, ujú, valiera mucho más la pena estar libre para poder dedicarse a su proyecto de vida. ujú. Ok, ok. Entonces, sí entiendo bien. Marcela dice, yo tengo unas razones por las que voy a renunciar, pero a la hora de que me preguntan, digo otras razones Otras, correcto, distintas. distintas, sí. Ok. Ahora, la pregunta es, entonces, en ese caso, si estoy hablando de engañar
a mi jefe o de hacer un caño. Como, pues, no sé cómo la ves. Yo creo que sí, es más de pronto engañar, no tanto. Porque en últimas, yo sé, o sea, si yo digo las razones para renunciar son unas X, pero yo no las digo, sino que digo que son Y. Cuando realmente son X, pues mi jefe me puede decir, bueno, pero ¿tú realmente quieres renunciar por eso? Digo, no, la verdad es que es por esto otro. Entonces, bueno, pues, Ahora, de eh, pronto no engañar, es que la palabra engañar tiene como una trascendencia un poco más pesada. De pronto ahí podría aplicar ujú. una mentira piadosa, por decirlo así. Ok, porque una mentira piadosa no es engañar. Pues sí, pero es que el engaño es mayúsculo, suena Suena más feo, claro, pues es que una claro, palabra es horrible. Lo que pasa así es que es. una mentira piadosa, pues son dos palabras que entonces suenan mejor. Sí, puede ser. Bueno, vamos a hablar de eso ahora. Bien, bien, muy, muy, muy bien, Johan. Javier. Bueno, quedo yo vi el caso de Johan, aunque Johan plantea realmente tres cosas, tres como situaciones, Ujú, y las plantea muy desde su punto de vista. Entonces yo me voy a quedar con una de las tres, porque entonces es muy complejo de asumir el caso. Él plantea que en los negocios, en las ventas, muchas veces se define un precio de acuerdo a la persona, al cliente, ¿no? ujú, Entonces, en criollo es de acuerdo al marrano, ujú, ¿sí? Y entonces él plantea, pues, que esa es una forma de hacer las cosas, eh, digamos que es un uso, ¿cierto? ujú, Y yo creo que es un uso más nuestro, digamos, más de nuestra cultura. Y la verdad, a mí la lectura me llevó pues, como a choques personales, lógicamente, con cosas. Yo, mm, yo siempre, pues, he luchado como por cómo de verdad es que uno puede trabajar desde decir siempre la verdad, que es muy difícil, ujú, ¿cierto? Y al comienzo, digamos, desde lo personal y digamos de la lectura, pues, para ujú, circunscribirme en el tema de quiénes somos. Entonces, yo decía, yo alguna vez entendí que una mentira era como meterse a una cárcel, ¿cierto? Porque una mentira te lleva a otra y a otra y a otra y a una justificadera que la verdad no tiene, ¿sí? La verdad es la misma, es pura, es como simple y te libera como esa carga de estar preocupado, ¿qué fue lo que yo dije? Ay, ¿cómo fue? ¿Cierto? ujú, Pero también volviendo al caso de lo que plantea Johan, me acordé pues, de muchas cosas, pero la primera de la venta de colchones en Colombia. En Colombia siempre los colchones están al 50%. ujú. Y yo siempre me he preguntado, bueno, entonces, ¿cuánto vale de verdad un colchón? ¿Sí? Porque si siempre están en promoción, uno llega a comprar un colchón, vea, lo tengo y este mes está con el descuento del 50%. Qué bueno, entonces uno le da como un desespero porque por ganarse el 50, y Ujú. alguna vez me pasó que por un aguacero terrible que cayó en mi casa, hubo un daño y se mojó el colchón, quedé con una cama de agua. Entonces me tocó comprar un colchón a la carrera y en mi ejercicio fue ir a todas partes rapidito a tratar de entender y el seguro que teníamos en la casa pues nos cubría la plata, entonces había que llevar una cotización y en todas era con el 50% de descuento y yo decía, tan raro esto. Y me di la oportunidad de volver ya cuando había resuelto el problema al siguiente mes y estaban con el mismo 50%. Y en ese camino encontré a unos colchones europeos y yo dije, voy a ver estos cómo lo venden. Ujú. ¿Sí? Porque su cultura no es colombiana, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo cualquiera, el colchón en Paraíso costaba, digamos, 9 millones, pero por ser este mes que te quedan 4,5, entonces, uy, madre. No, allá le dijeron, vea, este es el colchón, no sé qué, las características tales, vale 14 millones, si le sirve bien y no tan bien. Y yo dije, mierda. Y nunca dijeron, vea, tome, no, es que si me lo compra, si me lo paga, no sé cómo, bueno, nada, ¿cierto? Ujú. Estaban más confiados en su calidad, bueno, eso sí, no sé cuántos años de garantía, bueno, un poco de cosas,
sofisticadísimas, pues. Entonces, yo digo, pues, tratando de juntar como esos tres elementos que he puesto, y es que a nosotros nos llaman la cultura del atajo, siempre nos vamos como por el camino fácil, por el y eso tal vez justifica, digamos, que hayamos incorporado en nuestros usos temas como ese, como que todos, en vez de tratar de diferenciarse por sus características, qué sé yo, bueno, N cosas que uno pensaría que es partir como de la verdad hacia conquistar el cliente, es, venga, todos pongámonos de acuerdo y todos, pareciera un cartel de los colchones colombianos, todos vendemos con el 50% de descuento, pero es que la verdad el colchón vale 2,5 millones porque, no sé, lo producimos, no sé, bueno, claro, tocaría entrar un poquito más en esa cultura, en esa industria para saber. Y por último decir, yo tuve la experiencia de trabajar con unos judíos y choqué mucho culturalmente con ellos, pero eso me hizo aprender mucho de su cultura. Y entonces recuerdo que el profesor Rivera, ¿sí? El primer profesor que tuvimos era, ¿cómo era? Rivera, ¿cierto? Sí. No Bueno, sé, no apellido sé. Rivera. Sí, Villeguitas. no, bueno, no importa. Que es una eminencia, pues, y que trabajó con Shapiro y qué diablos. Entonces, él decía, daba la explicación de por qué los judíos son ricos. Y él decía, pues, una cosa, pues, que se volvió como coloquial, y era que él decía, pues, que ellos comen juntos siempre. Entonces, los niños crecen en una cultura de escuchar a sus padres con sus problemas, o sea, van haciendo el MBA de una vez. Y decía él que la segunda razón era que en toda familia judía había un tipo tonto, pero que además era rico. Y entonces los niños crecían diciendo, pues si mi tío pudo, pues yo también, ¿cierto? Yo no soy tan tonto. Pero de mi experiencia de haber conocido esa cultura un poquito más de cerca, yo siento que ellos tienen unos principios morales, esos valores, pues más bien. Y uno de esos, sin que no sean avispados, sin que no puedan entrar a cañar, porque los he visto también cañando, pero tenían una lógica. Por ejemplo, piensen en este caso que me pasaba a mí. El jefe mío era como de 2 metros de alto, acuerpado, es militar, pues toda una contextura gigantesca. Y entonces yo le Francisco, hacía plan, creo que es Rodrigo Varela, el profe al que te referías, casi no me acuerdo el Varela, nombre. Ah, Varela, Varela. Ese. Varela, Varela. Villegas. Eso, casi le damos. Era Entonces, con nombre. era con B corta. Entonces, yo le presentaba un plan de negocios y él me decía, mire, y me abría la boca así, grandota. Entonces yo decía, ¿a este tipo qué le pasa? Él lo que me quería decir, esto es lo que yo me puedo comer. Entonces siempre decía, yo soy capaz, por ejemplo, él se colocaba, mi techo es $1,000,000, yo hasta ahí invierto. Pero no quiere decir que no vea otros planes de negocios. Y si vale más, pues nos toca buscar, y si es muy bueno, nos toca buscar 2 o 3 que nos metamos. Y si ya es superior, pues sé también dónde tocar las puertas, pero no, me interesa más quedarme en lo mío, ¿sí? Y la verdad, pues cañaba mucho con eso porque eso en pesos suena a mucha plata, ¿sí? Entonces sí lo usaba un poquito, pero también tenía como una regla al fondo, digamos, de él, ¿no? Eso me lo decía a mí cuando evaluábamos el plan de negocio. A los demás no. Esa era la regla para medir, para saber si entrábamos o no entrábamos. Bueno, un tema así bien especial. Entonces, yo pienso que, que parte mucho de quiénes somos, de qué estructura mental y de valores tenemos, y que a veces en nuestra cultura, pues está muy permeada por eso, por como correr la línea ética, como decíamos hace 8 días, pues como que nos parece que se puede. Sí. Eso daría yo de aporte. Ok, Javier. Gracias. Bueno, a ver, cada uno de los casos para ir como haciendo lo mejor posible para relacionarlos, muestra un asunto, bueno, varios, pero uno tiene que ver con que yo creo que para nadie que ha estado en los negocios como ustedes o en el mundo empresarial,
Pues lo primero es que cuando uno habla de ética, a- a- yo prefiero hablarlo desde el realismo, y el realismo quiere decir evitar la ingenuidad. Y la ingenuidad a veces se expresa como esas máximas de, no sé, la ética siempre paga, ¿no? O como si eres una buena persona, entonces los clientes te llegarán, porque es tan sencillo como que no, pues simplemente a veces no llegan. A veces, a veces no hay una relación entre una cosa y la otra. Y eso lo destaco del texto de Albert Carr, que es crudo, pero yo creo que en su crudeza relata el realismo de la naturaleza de los negocios. No siempre uno hace negocios con la gente que mejor le cae, ¿cierto? No siempre uno le vende a la gente que uno cree que es pues, buena persona. Hace unos días me veía una serie en Netflix, se llama Transatlántico, y muestran, entre otras, cómo en la Segunda Guerra Mundial, eh, una empresa norteamericana en el momento en que Estados Unidos todavía no era como un país neutral, en términos de yo no me voy a meter ahí, pero pues la empresa norteamericana estaba haciendo negocios en ese momento en Francia, y uno de los negocios tenía que ver con vender unas máquinas eh, a distintos empresarios de distintos países, ¿sí? Y en esas llegó pues una oportunidad de venderle las máquinas a un empresario alemán nazi. Y en medio como de la conversación pues de la serie, el tipo de ventas dijo, es que al final mi cliente es quien me paga. A mí no me importa si es un nazi o si es un aliado. Si tiene el dinero, es mi cliente. A mí no me importa nada más. Entonces, eso, claro, decir que uno le va a vender a un nazi no es cualquier cosa, ¿cierto? No es como simplemente que me cae mal. O sea, no es una cuestión tan, como tan liviana como esas. Pero revela un asunto interesante y es que eh, cuando Albert Carr sugiere como el que, ¿cómo es que es? El que sufre de calor que no se acerque a la cocina, una frase más o menos así, quería decir como a veces en el mundo de los negocios, de las empresas, hay que tomar decisiones que no son necesariamente unas decisiones con las que uno se sienta muy cómodo o muy cómoda, y sin embargo se toman, ¿cierto? No porque sean ilegales, es lo primero. Y segundo, no necesariamente porque sean inmorales, o sea, no es porque necesariamente, por ejemplo, uno tenga que mentir, pero sí porque a veces puede haber una línea, una zona gris, en donde, bueno, pues si hay que hacer ese negocio, quizás se requiera ciertas cosas. A veces con consecuencias, como lo decía ahorita Jonathan, creo, que hay que considerar. Pero el primer punto es que los casos, la mayoría de casos que ustedes han citado son casos en donde eh, quienes están al frente de ese negocio lo han hecho porque están pensando en la razón del negocio, ¿cierto? No necesariamente sean malas personas, primero, y no hacen algo ilegal, al menos abiertamente ilegal, pero sí eso de, por ejemplo, comprar seguidores, dice, pues no es, es una práctica común, da una imagen, da una sensación distinta de lo que realmente es, pero no es una mentira, ¿no? Si yo sé que en unos meses mis clientes van a caer, como el caso que nos presentaba José Julián, pero no le digo al ahora comprador que eso va a pasar, si no me lo pregunta, entonces yo puedo decir, bueno, al final la persona puede decir, uy, mire que me pasó todo esto. Mm, pues ahí sí dice uno, bueno, pues usted no me preguntó, no me preguntó, entonces es más difícil para mí decirle algo. Si le decía no hacía el negocio, en fin. Entonces parte como del reconocimiento de que estas decisiones son decisiones realistas en el sentido en que no siempre ser una buena persona significa hacer buenos negocios. A veces para hacer negocios, hay que conciliar como una cierta flexibilidad. Pero el punto es que la flexibilidad ética, al mismo tiempo, tenemos que ser muy conscientes y yo creo que reflexivos y reflexivas sobre hacia dónde nos lleva esa flexibilidad y qué implica.
Entonces aquí es donde va Araco. Yo creo que el texto puede iluminar un poco con el asunto de preguntarnos, ¿lo ha pensado bien? Y pensarlo bien significa, ¿ha tenido en cuenta distintas aristas? Y las distintas aristas justamente son la forma en la que uno pues puede pensar si ha pensado bien. Pensar bien no significa tomar la mejor decisión. Pensar bien significa en este contexto asumir que un mismo problema debe ser examinado contemplando toda su complejidad. Entonces, yo tengo que tener en cuenta las consecuencias de las decisiones, ¿cierto? Pero también tengo que tener en cuenta esas obligaciones centrales mías o de la organización. También debo tener en cuenta el carácter colectivo, o sea, el conjunto de normas, los precedentes que se tienen sobre esa decisión. Y tengo que tener en cuenta también el realismo y la estrategia. Es que aquí venimos fue a hacer plata, aquí no venimos fue a hacer amigos, como dicen por ahí. Pero todo está junto. Y en últimas, esa balanza que representa aquí es el balance ético, como bueno, ¿a qué le doy prioridad? Porque en últimas tengo que hacer lo que ustedes han dicho, vivir con la decisión tomada. Vivir con la decisión tomada no necesariamente es dormir tranquilo, que a veces se asocia como uno toma una buena decisión si puede dormir tranquilo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque mucha gente toma decisiones terribles y duerme tranquila, porque por ejemplo, pues pueden estar tremendamente equivocados o en el extremo ser unos psicópatas o sociópatas y estar súper tranquilos, pero y sin embargo hacer mucho mal. Entonces, vivir con la decisión tomada no significa que uno esté tranquilo, pero sí significa que uno está dispuesto a asumir la responsabilidad de esa decisión que tomó. Y por lo tanto, esa acción de asumir la responsabilidad pasa por entender esta complejidad, que es, yo creo que muy importante tenerla en cuenta, sobre todo en esas zonas grises, en donde uno mm, puede tener dudas sobre, bueno, ¿será que no sé, será que eh, el precio que estoy asignando según Marrano, como decía ahorita Javier, es, es una práctica, es lo mejor que puedo hacer? Mm, puede que puede que desde el punto de vista financiero sí sea lo mejor, pero desde otros puntos de vista de las obligaciones o el carácter colectivo, o sea, qué tipo de empresa estoy proyectando, qué tipo de empresario estoy dando a conocerme, cómo me van a reconocer, porque pues puede ser interpretado como no, Edgar le cobra según quién sea. Ah, o sea que es un aprovechado, es una persona que se aprovecha de cada una de las situaciones concretas de las personas. Bueno, eso es lo que yo quiero también proyectar y ser reconocido. Entonces, todo esto se junta para en últimas hacernos, y como es el mensaje de hoy, hacernos pensar sobre qué tan qué tan bien estamos pensando las decisiones cuando las tomamos. Lo que hay en juego acá no es tomar la decisión correcta, porque la decisión correcta va a depender, como ustedes lo han dicho, de muchas circunstancias y sobre todo de la subjetividad de cada persona, pero independientemente de la decisión correcta, uno sí, el esquema y el texto, espero que les haya animado a pensar en desde qué perspectivas estoy viendo el asunto. Porque cuando uno solo se ancla, por ejemplo, a solo tener en cuenta una de ellas, pues claro, la decisión es obvia. Pero si contempla las otras, entonces tiene que balancear y por lo tanto tiene que decidir a qué le da más valor y a qué le da menos valor. En últimas, eh, la relación entre ética y empresa es una relación que a veces puede ser tensa, porque a veces las finalidades pueden ir por dos vías distintas. En los casos de bluff, yo creo que es importante. Albert Card dice una cosa con la que yo no estoy de acuerdo y es que en últimas el empresario o empresaria debería poder ser capaz como de vivir dos vidas, ¿no? La vida en la empresa, como que yo me pongo el traje de empresario
y luego me lo quito y me pongo el traje de padre de familia, de ciudadano, de pareja. Y no estoy de acuerdo porque creo que uno no es capaz de hacer eso. O sea, o en últimas, uno es las dos cosas. Porque llegas a tu casa y pues no es como que se te olvida todo lo que has hecho y dicho en la empresa. Y llegas a la empresa y no es que se te olvide todo lo que has hecho y dicho en otros escenarios. Porque fundamentalmente hacer esa división entre una es una persona y otra es otra persona, lo que hace, yo creo, es, en últimas terminamos creyendo que lo mejor es simplemente no juntar los mundos. Pero resulta que los mundos están juntos porque uno es una persona. Y ahí más bien me decanto como por la sugerencia de Badaraco y es tener en cuenta las múltiples perspectivas para tomar la decisión con la que uno pueda vivir, que es básicamente el traje que yo me voy a poner y no me voy a quitar, no importa en dónde esté. Entonces, en la sesión de hoy, poco como que tenía este objetivo de reconocer cuáles son esas líneas de tensión, cuáles son esas zonas grises y sobre todo cuál es la necesidad que como emprendedores, emprendedoras, empresarios o empresarias hay de tomar en cuenta las distintas perspectivas para tomar una decisión de manera responsable. Y responsable, o sea, tomar una decisión de manera responsable no quiere decir tomar una decisión correcta. Quiere decir tomar una decisión asumiendo que cada una de esas cuestiones, las consecuencias, los deberes, eh, el carácter colectivo y personal, la estrategia, están juntas y que uno responsablemente asume el poder y la capacidad de poder reflexionar desde los distintos puntos de vista. No todos van a estar de acuerdo con las decisiones que ustedes tomen, obviamente que no. Y no se trata de que la gente esté de acuerdo con uno en la decisión que uno toma, pero sí se trata de poder dar cuenta justificadamente de esa decisión. Y eso pasa por haber comprendido esta complejidad. La relación entre empresa y ética es una relación entonces que puede ser complementaria en algunos casos, como cuando uno dice, me salió un buen negocio porque pues fue un buen empresario. Bueno, eh, como cuando dicen, no, es que, no sé, yo al cliente le dije toda la información y resulta que luego me premió por haber dado toda la información y me conectó con otros clientes porque me dijo, no, vos sos el más honesto y por fin me encuentro a alguien honesto, entonces, pues voy a conectarte con una red más amplia. Y dice, buenísimo. Eh, pero a veces no siempre es así. A veces no siempre salen las cosas bien. Parte de lo que vamos a seguir viendo en las próximas lecturas es esas situaciones en las que no siempre salen las cosas bien. Con dos dimensiones. Las próximas dos sesiones, la dimensión dentro de la empresa y las últimas sesiones, la dimensión por fuera de la empresa, o sea, la relación empresa-sociedad. Estas dos sesiones iniciales, un poco para situarnos en el ámbito de discusión, el ámbito de la ética. Y las próximas sesiones vamos a centrarnos un poco más en el ámbito de la empresa y de las decisiones empresariales en sí mismas. Pues bueno, por hoy, antes de que me corte como la otra vez, muchas gracias por su participación. Espero nos veamos dentro de 8 días y feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Muchas Que gracias. descansen. Lo Hasta mismo, luego, chao. profe. Chao. Hasta Y luego. seguimos con la duda ética y moral. No, pues.